especialista en Derecho de Familia, junto a un equipo que tiene ahí el estudio Ceró, Faitini y Asociados. Así es. No cómplices, asociados. Bien. Nos trae un tema que por ahí parece lejano. Bien, cruzate por la cámara, Fanny, bárbaro. Para que vean que Fanny tiene espalda. Te escucho. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, el tema que está en la picota pública estos últimos días, que se viene hablando mucho en varios programas, sobre todo los de Buenos Aires, es la cuestión del señor Lanata, que, bueno, Jorge Lanata está con un problema delicado de salud y eso requirió que esté internado durante mucho tiempo con atenciones especializadas y aparentemente va a estar por mucho tiempo internado también porque tiene su salud bastante afectada. Pero la cuestión en sí no es la enfermedad de él, sino todo lo que se plantea en derredor, digamos, en relación con sus familiares, su esposa por un lado, y las hijas de otros matrimonios, de otras relaciones que él tuvo, que son creo que son todas adultas, en donde existen cuestionamientos cruzados entre la actual cónyuge y estas hijas. Y se planteó, por lo que se menciona en los medios, un proceso de restricción o de determinación de capacidad, llaman ellos, pero ¿cómo es legalmente cómo se llama el concepto? El concepto técnicamente se llama de restricción de la capacidad. Esto parece lejano, digamos, o parece un concepto inasequible, pero en realidad tiene que ver con lo que nosotros hace mucho tiempo llamábamos como juicios de inhabilitación o de curatela, que obviamente cambiaron su modalidad con la reforma del Código y con la Ley de Salud Mental y las convenciones internacionales se modificó la filosofía o la visión sobre este tipo de procesos y se llaman de restricción de capacidad porque hay que aclarar una cuestión. El principio general que sostiene nuestro ordenamiento jurídico es que todas las personas somos capaces. Por más que tengamos afecciones mentales o físicas que representen un obstáculo en nuestra vida diaria, jurídicamente se entiende que somos capaces hasta que una sentencia determine que para algunos actos o cuáles son los actos para los cuales uno ve limitada su capacidad. Vamos a poner un ejemplo que no sea Lanata en este caso. Imaginemos una persona que padece de una afección psiquiátrica que le impide realizar determinados actos de la vida diaria. Por ejemplo, actos de comercio, compra-venta o, digamos, firmar documentos o hacer... Exactamente. Probablemente esa persona, por su afección, esté incapacitada o vea limitada su capacidad solamente para esos actos, pero para el resto de los actos de la vida diaria es plenamente capaz. Por ejemplo, casarse, votar, la vida en sociedad en general, o realizar pequeños actos de comercio. Entonces, lo que la ley comprende con buen criterio es que los procesos son de restricción porque solamente limitan a la persona para esos actos y no para otros de la vida diaria, por este principio que yo te comentaba de que todas las personas somos consideradas capaces para la ley. Entonces, ese proceso de restricción lo que implica es que se presente una persona de las cuales la ley determina, puede ser el propio interesado inclusive, o sea, el propio sujeto puede decir, mire señor juez, hay algunos actos para los que yo considero que no estoy apto, pero no por la aptitud en sí misma, sino por el hecho del perjuicio que esos actos pueden ocasionarle a la propia persona. Por ejemplo, yo no conozco adecuadamente el valor del dinero, entonces temo que mis actos de disposición afecten gravemente mi patrimonio o el de mi familia. Bueno, puede ser el propio interesado quien plantee eso, puede ser el cónyuge no separado de hecho, o el conviviente no separado también, pueden ser los familiares hasta el 4º grado, e inclusive puede ser el Ministerio Público, es decir, puede ser el asesor de incapaces quien advirtiendo esta situación, y si no hay otros interesados o familiares en plantearlo, haga este planteo judicial de restricción de capacidad. Para que esto suceda no es que el juez dice, bueno, esta persona es capaz, no es capaz o restrinjo porque sí, sino que, siguiendo también una tónica convencional, se establece de que tiene que existir una intervención interdisciplinaria, es decir, un cuerpo de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, de trabajadores sociales que analicen cuáles son los actos para los cuales esta persona en cuestión está limitado. Y el juez cuando determine la restricción va a determinarla de acuerdo a lo que digan estos estudios. Es decir,
Va a decir, bueno, una sentencia donde ya se restringe la capacidad para estos actos, para los otros. Y va a designar lo que se denominan actualmente apoyos. Por ejemplo, va a determinar que el fulano o fulana van a ser apoyos de la persona con restricción de capacidad cuando tenga que realizar actos para los cuales se encuentre limitado. Es decir, supongamos una persona no puede realizar actos de comercio o esté restringida su capacidad para realizar actos de comercio, entonces el apoyo lo que va a hacer es va a integrar la voluntad, es decir, lo va a asistir a esa persona indicándole lo que es correcto, lo que puede ser perjudicial o no. Para el resto de los actos de la vida diaria, esa persona es plenamente capaz y se va a manejar, digamos, como cualquier otra persona. En el caso puntual de la Nata, aparentemente lo que se plantea es que por su condición, por el hecho de estar internado y digamos con una afección grave de su salud, no podría, aparentemente, insisto, tomar ciertas decisiones de su vida diaria. Que esto es lo que está en cuestión en este momento. Entonces, por eso se inicia, a partir de un planteo de las hijas, un proceso de restricción de capacidad. Con la finalidad, porque cuando uno inicia el planteo, la ley autoriza que se dicten medidas cautelares de protección, una de las cuales pueden ser medidas dirigidas a proteger el patrimonio del restringido. En este planteo, por lo que se dice en los medios, lo que manifestaban las hijas era que se solicitaban medidas cautelares de inhibición, digamos, o de quita del poder de administración que tiene la cónyuge respecto de los bienes del internado, porque aparentemente quería que la esposa no maneje los bienes de exactamente, los bienes ni el dinero, exactamente. Claro. Porque supuestamente estaría teniendo como que un poder, ¿no? La cónyuge. Claro, en definitiva, o sea, en realidad, en los hechos, el cónyuge es el administrador natural de los bienes del marido, de la esposa, según el caso, pero en este caso en particular habría un poder específico, además documentado, para administrar bienes propios, digamos, es decir, bienes cuya administración le correspondían únicamente a la Nata. Entonces, lo que surge de la presentación es que lo que se busca es anular o hacer cesar esta administración porque aparentemente sería una administración ruinosa, es decir, se estarían dilapidando bienes aprovechándose, digamos, del estado de inmovilidad que tiene la persona internada en ese momento. Es el planteo que se hizo, ¿no? ¿Es algo que ves en los tribunales de Formosa? Usualmente, se ve mucho. ¿Sí? Sí, se ve mucho. Los procesos de restricción... Sobre todo con las personas mayores y ese tipo de cosas. En realidad, bueno, justo hoy lo hablaba con alumnos en la Cuenca del Plata, en términos estadísticos, digamos, vos lo que ves, los procesos de restricción que ves son casi en su mayoría aquellos procesos de restricción que aparecen como consecuencia de afectaciones producidas por adicciones graves. Entonces hay muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos que sumidos en la tragedia de las adicciones, digamos, necesitan de un proceso de restricción para poder pedir medidas en cuanto a su cuidado, a su tratamiento, a su atención, que por lo menos es lo que yo estoy viendo más, digamos, vi mucho más que cualquier otro tipo de proceso de restricción. También están los ancianos ya mayores con alguna problemática de senilidad, que también se plantean procesos de restricción vinculados más que nada a la protección del patrimonio en esos casos. Bien. Entonces tenés como dos aspectos, pero el más impactante a mi juicio de un tiempo, en los últimos 10 años podríamos decir, es la avalancha de procesos de restricción vinculados justamente con las adicciones. Mira. Porque eso en algunos casos graves ya requiere internación en comunidades cerradas, entonces tenés que tener un procedimiento por el cual se controlen esas internaciones. ¿Y eso se hace en el juzgado de familia? Eso en la capital transitan a través del Tribunal de Familia. El Tribunal de Familia. Si alguien quiere hacer una consulta, doctor Ceró, lo puede hacer al 3704-54-60-95. Acá estamos hablando de administrar bienes. Sí, de administrar bienes. Pero esa persona que por ahí están pidiéndole a la justicia que le ponga restricciones, sí. ¿Qué pasa con las deudas? Bueno, alguien se puede hacer... cuando uno administra, me ha tocado... Porque está todo bárbaro, sí, vamos a administrar, no sé, el negocio, vamos a administrar el campo, pero claro, también eso conlleva cualquier actividad comercial. Absolutamente. También conlleva deuda. Absolutamente. Tendrás que hacerte cargo tanto de
el una capital. cosa como la otra, claro. Claro, y de la deuda o solamente de. Claro, la administración comprende los dos aspectos, el aspecto activo y pasivo, es el aspecto de crédito y de deuda. Ajá. Entonces vos cuando administras en realidad lo que estás haciendo es realizar actos conservatorios del patrimonio, pagando deudas. En general, cuando te toca administras deuda. Sueldo, tenés que pagar sueldo, compromiso impositivo. Es que nos ha tocado en el estudio en algunas ocasiones ser administradores. Cuando son casos muy complejos, a veces el juez puede desdoblar, digamos, las funciones. Y en esos casos mayormente consiste en el pago de sueldo, cargas patronales, tributarios, afrontar los juicios laborales. Es un combo de cosas como una universalidad compleja, lo que implica la administración. Es decir, en el caso, como bien vos decís, no es solamente la percepción de renta, sino que tenés que encargarte de todos los aspectos vinculados con la administración. ¿Y está obligado esa persona que administre? Eventualmente le da a la justicia y dice, sí, listo, usted sea el administrador de todo esto. Sí. ¿Tiene que rendir cuentas a la justicia? Cualquier administración. ¿O a la familia? ¿Cómo es? No, a la justicia. Si vos tenés un proceso supongamos un proceso de restricción, ¿no? Sí. En el cual se dispone que X va a ser el administrador de los bienes, en la misma disposición judicial también se establece el plazo dentro del cual el administrador debe rendir cuentas al proceso judicial de cuáles son las cuentas de la administración. Es lo mismo que sucede igual prácticamente a lo que sucede en un proceso sucesorio, donde se designa un administrador de entre todos los herederos. Obviamente esa designación conlleva y trae acarreada la obligación contrapuesta, digamos, de rendir cuentas cada determinado periodo de tiempo. Generalmente es cada 3 meses, pero puede ampliarse ese periodo si es una administración más compleja, digamos, si son establecimientos industriales o comerciales que digamos, tengan un volumen de trabajo que sea, como decía, más complejo, ¿no? Claro. Interesante, digo, porque es un aspecto por ahí, tuvo bueno esto, que trascendiera la situación esta lamentable, porque parece como que se están peleando por lo que tiene. Claro, pero en realidad, claro, al que le toca viene con deuda, muchachos, aviso. Guarda, porque no es solamente. A su vez hay que pagarle la obra social al tipo que está bajo tratamiento, medicación, un montón de cuestiones. Bueno, fíjate vos, y hay algo que aclarar también en eso, tomamos como base el caso de la Nata, que la administración, o en realidad el apoyo o eventualmente el curador de bienes no está únicamente destinado a administrar bienes. O sea, la persona que sea designada por el juez no solamente va a administrar sus bienes o sus deudas, sino que además tiene que encargarse del aspecto personal del sujeto, en este caso, decidir digamos, el lugar de internación, los procesos terapéuticos, es decir, tomar aquellas decisiones para las cuales la persona está impedida momentánea o momentáneamente o de manera prolongada. Entonces tenés que también intervenir en esos aspectos personales, ¿no? Claro, y ahí ¿quién tiene la prioridad, digamos? Porque es algo que saltó también en este caso. ¿Deciden las hijas? ¿Decide la actual esposa? Eso es lo que se está planteando, como se está poniendo en tela de juicio. Vamos a suponer que, imaginemos un caso en el cual se designa como apoyo o eventualmente como curador cuando se trata de una incapacidad irreversible, digamos. Se designa a una persona. Esta persona no cumple adecuadamente con su función porque administra mal o no rinde cuentas o, bueno, comete una serie de falencias que terminan afectando el patrimonio y la persona del incapaz o de la persona que está con restricción. En esos casos, cualquiera de los otros legitimados, o sea, cualquiera de los otros familiares, vamos a decirlo por lo pronto, pueden plantear la remoción de esa persona y la designación de otra. Se puede decirse, bueno, mire, esta persona no está apta para ejercer las funciones que se le encomendaron, desplácelo, desígneme a mí. Ahora bien, la ley permite, en la restricción de capacidad, designar no solamente uno, pueden ser 2, 3, la cantidad de personas de apoyo necesarias para cumplir con la función. Con lo cual, en este caso en particular que estamos tratando, no sería descabellado imaginar que se designen tanto a las hijas como a la esposa como apoyo de la persona que está internada. Claro, y eventualmente dirimirán, y claro, en principio, pero eventualmente dirimirán sus diferencias a través de la intercesión del proceso judicial, del juez, ¿no? Que va a terminar siendo en última instancia quien va a activar los mecanismos necesarios para la protección de la persona, ¿no? Mira vos. Y en este caso,
Vos decís que hay casos así en Formosa, hay expedientes de este tipo. Sí. ¿Y cuál es el criterio que priman los jueces? ¿Qué miran más en detalle? Bueno, los jueces acá en general siguen el criterio de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Salud Mental. En ese sentido no hay discordancia, siempre con la mira esta que te decía del principio general que todos somos capaces. Entonces lo miran con ese aspecto. Y en cuanto a la designación de quiénes van a ser los apoyos, en general quedan dentro del círculo familiar. A ver, en el 99% de los casos no hay mucho inconveniente con eso porque vos ves la persona que esté más capacitada para orientar y ayudar. Pero a ver, en una familia hay 3, 4, 5 miembros, esposas, marido, hijos. ¿Todos tienen que ser o uno? No, puede ser uno o dos o tres. ¿Con el consenso de los demás? Puede ser por consenso. Dice, venga usted y se haga cargo. Usted. Vamos a suponer que se presentan todos diciendo yo soy el Gardela, los otros son todo un desastre. Exacto. Bueno, ahí de esa paleta de opciones el juez va a tener que decidir y seguramente va a designar a aquel que considere a priori que reúne las mejores condiciones para ejercer la función que se le encomienda, ¿no? Le designan al hijo y la esposa impugna, va a apelación, y mientras tanto se puede designar un curador, un apoyo o eventualmente un curador. Porque esto tiene tiempo, no es de un día para otro. No, pero a ver, la persona que interviene como sujeto de la restricción siempre tiene que tener asistencia letrada, distinta a la que tienen sus familiares. Ajá. Entonces, o va a ser una persona que forma parte del cuerpo de abogados, del cuerpo de apoyo letrado del tribunal, o un abogado particular. Entonces, esa persona va a estar defendida y va a decidir también a través de los consejos de su asistencia letrada cuál de las personas puede ser mejor para el apoyo, porque el propio interesado puede decir, a mí me parece que es mejor, no sé, mi mamá, mi papá, el que fuera, o mi hermano, y eventualmente el juez de todas esas cuestiones va a decidir cuál le parece que es el más indicado. Interín se produzca esta decisión, se puede designar a cualquier abogado de la matrícula para que ejerza las funciones, supongamos, de administración. Imaginemos que es una persona que tiene un patrimonio importante, que obviamente no puede quedar descuidado. Si no hay acuerdo entre las partes, se puede designar a un abogado de la matrícula, me ha pasado, digamos, para que administre los bienes mientras se dispone la sentencia que determine quién va a ser el definitiva. Puede pasar tiempo también. Y pueden pasar años. Insisto, me ha tocado, por eso lo sé, pueden pasar años hasta que se designe. Entonces, y esa responsabilidad es... incluye un honorario, me imagino. No, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. El administrador percibe... El honorario que establece la justicia. Establece el juez, exactamente. Claro. El juez determina cuál es el honorario. Otro problema que... Bueno, y eso, pero depende de la complejidad. Claro. Depende de la complejidad. Si vos tenés un proceso en el cual estás como, supongamos, curador de bienes, y tu función consiste en cobrar una pensión por discapacidad y depositarla, y bueno, la verdad que el honorario es mínimo. Claro. Otra cosa es si tienes que administrar un comercio, un establecimiento agropecuario, exactamente, una fábrica. Exactamente. En esos casos, por supuesto, es mucho mayor porque vos tenés una complejidad. En realidad, en los hechos, tenés que dejar todo para hacer eso. Por eso. Estás todo el día ahí. Pasás a ser un comerciante cuando no lo sos. Sí, tenés que aprender, digamos. Claro. Así que es complejo, pero no son la mayor parte de los casos acá en Formosa, hay que ser realista también. También. Pasa una vez en... Claro, es para básicamente eso, cobrar una pensión o... Sí, son... a ver, tienen los apoderados también de... O tiene que cobrar alquileres. Tiene que cobrar alquileres. Bueno, sí, también esa parte es compleja. Me ha tocado. Así que, lo de los alquileres. Claro, claro, tiene propiedades, la persona vive de eso. Hay mucha gente que vive de rentas acá en Formosa, tiene departamentos y los va alquilando, y bueno, eso es un bien que vos tenés que administrar mes a mes con todo lo que conlleva. Los amigos acá de las inmobiliarias que nos están escuchando saben bien de lo que estoy hablando. Claro. Es que a las 2 de la mañana se cortó la luz, no levanta agua al tanque, es un tema. Claro, no es solamente cobrar a fin de mes. No es que vos vas así con un sombrero de paja cobrando puerta por puerta. Es súper complejo. Entonces, pero como explicaba a mis alumnos hoy, decía, cada proceso de restricción, cada sentencia que determina restricción es como si fuera un traje a medida.
¿Qué significa? Que todos los casos son distintos, entonces las funciones que tienen que cumplir los apoyos y el nivel de restricción que se va a delimitar es distinto en cada caso. Siempre puede ir variando según la situación. No es hoy como era antes en la vieja legislación, donde vos eras demente o cuerdo, no había vuelta, digamos. Estabas loco adentro al hospital y nos vemos. Hoy la cosa cambió mucho y cada caso es un caso distinto en cuanto a los alcances que tiene la sentencia, ¿no? Mira vos, algo que había también, yo sabía que había estas cuestiones, pero no sabía que era tan compleja la cuestión. Un tema, la verdad que interesante, apasionante. Hay mucha gente que se dedica exclusivamente también a este tipo de cuestiones porque, insisto, son procesos que digamos, comprometen muchas cuestiones, no solamente las económicas, ¿no? Claro, encima, bueno, una persona con el conocimiento de la nata y con la esposa abogada, ¿no? Claro, ahí se complejiza muchísimo porque aparte no sabemos si la persona está o no apta para decidir, es todo un misterio también, ¿no? Claro, está ahí. Y a partir de qué momento se determina que no está apta para decidir sobre su patrimonio una persona. Con la sentencia. Vos tenés una anticipación cuando tenés la primera aproximación del equipo interdisciplinario que te dice, bueno, en realidad con la iniciación del proceso vos ya acompañás la documentación que te presenta o que acreditaría que la persona estaría en una condición de vulnerabilidad que no puede decidir. Después tenés la intervención del equipo interdisciplinario, psiquiatra, médico, psicólogo, trabajador social, que puede ya con mayor precisión establecer, si efectivamente es así, cuáles son los alcances, las limitaciones que tiene. Entonces la sentencia te va a decir, bueno, mira, esta persona está restringida para este y este acto. Necesita de apoyo para este y este acto. Claro. Y la sentencia dura un tiempo también, es decir, no es que quedas de por vida restringido de capacidad, sino decir, bueno, cada 3 años se revisa a ver si la persona se recuperó. Esto, insisto, en cada caso es distinto, inclusive los alcances que tiene hacen que muchos de los actos que la persona realice después de la sentencia sin el apoyo necesario sean nulos. Supongamos la persona que tiene una restricción de capacidad realiza una compraventa vil, donde hay otro vivo que se aprovecha como está lleno también. Bueno, en esos casos esa compraventa puede ser declarada nula porque la persona estaba restringida para ese acto. Inclusive puede suceder que ese acto se haya realizado antes de la sentencia. Por eso la sentencia, cuando habla del diagnóstico de la persona, tiene que decir desde cuándo estaría presentando esa problemática. Entonces vamos a suponer que la sentencia dice, de hace 5 años empezó a presentar esta problemática, si el acto que compromete su patrimonio se realizó dentro de ese periodo temporal previo a la sentencia, también podría declararse nulo en ciertas condiciones. Su patrimonio que por ahí está sujeto, por ejemplo, a una sucesión. Puede ser, sí, puede ser, o no, puede ser que se trate de una persona que, a ver, pienso en un caso que tuve hace mucho tiempo, una persona ya mayor, anciana, en determinada edad, bueno, empezó a padecer problemas de demencia senil, se puso malo, se separó de la señora con la que compartía toda la vida, y vivieron unos vivos bárbaros y le hicieron firmar una compraventa trucha por 2 chapitas de Coca-Cola, y él, pobrecito, no estaba consciente en ese momento. No estaba consciente, una persona con muchos problemas ya por la edad. Entonces, cuando se inicia el proceso de restricción, digamos, era inhabilitación en ese momento, no estaba hablando de ley, pero más o menos de los mismos parámetros, se determinó que la persona padecía desde 10 años antes ya la discapacidad, o sea, este problema de comprender los actos que estaba realizando, con lo cual eso determinó también la nulidad de esa compraventa, que obviamente estaba fraguada y hecha a medida para sacarle la casa a la persona. A ver, acá hay una pregunta, dice, ¿y si la persona se recupera antes de que se cumpla la sentencia? Sí, bueno, si la persona se recupera antes, puede plantear ante el juez, porque lógicamente el proceso requiere su participación siempre, con lo cual no hay ningún impedimento para que la persona, supongamos, al año de la sentencia se presente y diga, mire, señor juez, me recuperé. Bien. Obviamente no es pido y me levanta la restricción, sino que tengo que volver a pasar el proceso
que atraviese, digamos, el informe interdisciplinario para ver si efectivamente recuperó su capacidad. Alejo Seró, como siempre, interesante con el tema que nos trae, que tiene que ver con un aspecto de la vida. Es así, no es otra cosa. Cual. Así es. Y que ese aspecto de la vida a veces incluye un abogado en tu vida. Como la mayor parte de los aspectos de la vida, como estamos viendo, ¿no? Alejo, él junto a su equipo está ahí en la Torre Rincone, piso 8, oficina 84. Ya me lo voy a acordar. 84 ahí, Torre Rincone. Y con este tema de los paros judiciales está un poquito más liberado, pero se te traba todo. No, un desastre. La verdad que sí, hay que ser claro. Yo entiendo que es una medida, el reclamo es muy justo, pero es cierto que los paros nos complican la vida sobremanera, sobre todo a la gente, ¿no? Claro, sí, sobre todo cuando vos tenés que explicar a tu cliente, mire, no salió el tal fallo, resolución, porque están en una semana de paro. Y son más días que tienen que pagar el abogado. Es un servicio que el Estado no puede delegar, no puede privatizar. No, para nada, no, es una cosa, la verdad que terrible, pero bueno. Gracias, Alejo. Ya sabes, Torre Rincone, piso 8, oficina 84. Así es. Gracias, Alejo Seró, Paitini, Asociados y Cómplices. Ya volvemos.